mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso y que laboralmente hoy termina. Viernes 11 de febrero del año 2022. Vamos a dejar de lado ya esta situación generada por las tonterías, ocurrencias y barbaridades del bulto López. Ya, vámonos, ya. Su efecto en los espacios mediáticos es mínimo y también en la población. Prácticamente ya la presencia o el impacto de las mañaneras ha caído estrepitosamente. Ya se refleja en los índices de popularidad, que para mí no crea que tienen mucha importancia, porque popularidad no implica votos y además el bulto no estará en las boletas electorales de ninguna de las 6 elecciones de este año para gobernador y mucho menos en las del año próximo, que es Coahuila y la joya de la corona, el Estado de México. Las 6 entidades donde habrá elecciones a gobernador este año son, yendo de norte a sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Durango, y Oaxaca y Quintana Roo. Son las 6. En términos de importancia política, pues yo diría que no hay mucha, si bien son 6, ¿verdad? Cuenta siempre la cantidad, pero frente a la joya de la corona que es el Estado de México, que es el año próximo, complementado con Coahuila, serán 2 gubernaturas en juego, y eso completa las 8 que habrá este año y el siguiente, previo al año crítico para Morena, pero también para la sociedad entera. Vayamos pues a estas elecciones y lo que representan. Fue interesante seguir los conflictos internos en las 2 coaliciones, Va por México y la integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Si bien hubo diferencias y pleitos y agarres en estas 2 coaliciones, hubo más violencia o más encono en la parte de Morena, que encabeza esa coalición, que la formada por el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, no todos, como siempre sucede, quedaron contentos. Está el caso de Hidalgo, donde el señor telenovela, el gobernador Fayad, pues al final tuvo que conformarse que no fuera su candidato, sino la señora Viguiano, la que es la abanderada de la coalición. Pero vayamos ahora a un aspecto que considero el central. Los 12 candidatos, vamos a dejar fuera a Movimiento Ciudadano, no va a contar aun cuando Dante Delgado dice que ellos son la tercera opción, etcétera, etcétera. No. Los 12 candidatos, 6 de la coalición que encabeza Morena y 6 la otra coalición de Va por México, tienen una característica. Todos son, en mayor o menor medida, candidatos tradicionales. Es decir, personas que han hecho de la política su modus vivendi. No pocos de ellos, personas que gozan de una buena posición económica y casi lograda con base en las posiciones políticas que han ostentado a lo largo de los años. Al revisar los antecedentes de esos 12 candidatos, encuentra uno algo muy curioso. La visión que tienen ellos, tanto de los unos como de los otros, es una visión vieja. Ninguno de esos 12 ha manifestado disposición alguna, por ejemplo, a modernizar el andamiaje jurídico que en algunas de sus partes data de hace más de 100 años. Ninguno tampoco se ha manifestado en su encargo en el Senado,
en San Lázaro o como presidentes municipales o diputados locales, ninguno se ha manifestado por entrarle en serio, por ejemplo, al problema de las pensiones, de los sistemas públicos de pensiones. Tampoco han manifestado disposición alguna, la más mínima, a entrarle al problema de esos grupos delincuenciales, bandas de delincuentes abiertamente y que operan en la total impunidad, que son los integrantes de la CETEG, la CENTE, la sección 22 y que esto y el otro. Tampoco han manifestado una posición clara frente a esos individuos que viven del despojo de autobuses, de compañías privadas y que roban a ciencia y paciencia de la autoridad hasta hace unos días. Roban casetas, el peaje y exaccionan a los automovilistas que tienen la mala suerte de cruzar cuando estos bandoleros, estos delincuentes están ahí presentes. Tampoco han mencionado una posición clara para combatir el delito que constituye, delito federal por lo demás, bloqueo de vías del ferrocarril, donde son los integrantes de la CENTE en sus diferentes secciones, pero particularmente en el estado de Michoacán. Estamos así ante 12 personajes de la política, al menos local, porque prácticamente ninguno tiene una presencia nacional reconocida, que, para decirlo en términos coloquiales, le sacan a los problemas fundamentales estos que mencioné en cada uno de sus estados. Si bien alguien me dirá, oye Ángel, pero Michoacán ya tuvo elecciones, claro, y ese candidato a la gubernatura por parte de Morena no manifestó la disposición de combatir a esos delincuentes, pero tampoco el de los otros partidos. Es decir, estos candidatos, por esa visión caduca, acera que tienen, eluden hablar de los problemas centrales del país. Por supuesto, nadie se manifestó en torno al daño que le causa a las entidades federativas el pésimo uso y destino de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Menos aún de la precaria salud de las finanzas públicas, que tiene impacto en las 32 entidades federativas. Y así podríamos seguir. Pero el elemento central es el siguiente. Esos son los candidatos que requieren esas 6 entidades, pero esos son los candidatos a gobernadores que requiere el país, por ejemplo. Y la respuesta es un rotundo no. Alguien me dirá, oye Ángel, bueno, ¿y cuáles son o qué tipo de candidatos requiere? Algo muy sencillo. Personas que tengan experiencia y resultados probados en la administración pública, pero también en el sector privado. Que tengan un conocimiento directo por su experiencia de lo que sufre un empresario grande, pequeño o mediano o micro para enfrentar a la burocracia, resolver los problemas que tienen que ver con el pago de impuestos, con las exacciones de los supervisores, inspectores, etcétera, etcétera. Pero también tiene que conocer de la administración pública, cómo se elabora un presupuesto, cuál es el origen de los fondos que recibe el gobierno del Estado, qué tanto daño le causa a un gobierno estatal depender para su presupuesto del 98%, como es el caso de Oaxaca, o el 88-90% que sería en las otras 5 entidades. Como ve usted, estos personajes se llevan prometiendo, al igual que hicieron los que compitieron en la elección intermedia, también por candidaturas a la gubernatura, se llevan prometiendo el oro y el moro y que vamos a hacer esto y ahora sí, y yo gobernaré con las y los estos y esto y el otro. Puro discurso hueco, vacío, porque saben que nada van a hacer, es más, nada podrán hacer, porque eso es potestad del Poder Legislativo
Federal, del Congreso de la Unión. Pero no se atreven a decir eso. De tal manera, pues, que el problema central ahí queda. Son esos candidatos que postulan las dos coaliciones, los idóneos, con los que podrían los ciudadanos y la población en general, los empresarios, los agentes económicos privados, en cada una de esas 6 entidades, aspirar a que algo cambiaría? Definitivamente no. ¿Y qué pasa con los que fueron elegidos, los nuevos, en la elección intermedia? Tampoco. Todos están cortados por la misma tijera. La hipocresía, la cobardía para no hablar de los temas centrales ni de los problemas estructurales del país. ¿Y qué va a pasar en los 2 estados donde habrá elecciones el año próximo, el 23? El Estado de México, la joya de la corona, y Coahuila. El Estado de México, un estado líder en población, casi 16 millones de habitantes, pero también con una fuerza económica indiscutible. ¿Qué candidato presentarán unos y otros? Alguien con una visión moderna de futuro, que haga planteamientos disruptivos para llevar al Estado de México a una situación donde se puedan sentar las bases de un mejor futuro para su población. Olvídese de eso. Va a hacer lo mismo y en Coahuila va a hacer lo mismo. De tal manera, pues, que no se preocupe usted tanto por quiénes son. Preocúpese por algo que es fundamental. Hay que acudir a votar, esto es fundamental, y votar en contra de los candidatos de Morena. Eso es lo fundamental. Bueno, Ángel, pero no dijiste todo, que eran todos iguales. Sí, el problema radica en otra parte. Que el manejo que harían esos gobernadores de Morena en esas 6 entidades sería ponerse al servicio de manera lacayuna ante el bulto. Y no habrían sido elegidos para ello. Piénsele en el tema al cual vamos a regresar, pero finalmente estamos ante una situación donde todos los partidos seleccionan con diferentes matices, uno alto, otro chaparro, uno verde, otro rojo, otro pelo largo, otro pelo corto, etc. Pero todos están cortados por la misma tijera. Porque ningún partido se atreve a proponer candidatos que rompan con lo viejo, con lo acedo, con lo caduco y hagan planteamientos de futuro. Esa también es una vieja tragedia de la clase política mexicana. Muchas gracias y lo espero mañana aquí en la Mañanera de Ángel. Hasta mañana.